Ustedes también estén por aquí para acompañarme una vez más, como todos los lunes. Hoy para nosotros aquí en esta parte este de los Estados Unidos, una hora más temprano que de costumbre. Normalmente tenemos una hora más tarde, pero cuando llega esta época es muy agradable porque tenemos una horita más donde podemos descansar, podemos dormir en la mañana porque nos estábamos despertando y todo era oscuro todavía, pero ya la hora era más tarde. Claudia, bienvenida. Gracias por estar aquí tempranito. Espero que disfrutemos el estudio de hoy y que podamos estar juntas para compartir un poquito. A ver si me pasan un Kleenex, porque el frío a mí me afloja la nariz. Es algo característico de esta época para mí. La semana pasada me dio mucho estornudo, como que me quiso dar una alergia a la hora de comenzar, pero hoy es la naricita la que está fría, que la temperatura estuvo esta mañana por los 37 grados, creo, ¿no? Y todavía está un poquito calientito más que lo que comenzó esta mañana, pero todavía está frío. Así que Margarita, paisana, comadre, gracias por estar aquí conmigo también en esta tarde. De paso, Margarita está preparando unos platos riquísimos. Si alguien por aquí en la zona de Sanford y todas sus áreas adyacentes quiere saborear productos deliciosos, llamen a Margarita, búsquenla por Facebook y les aseguro que no se van a arrepentir. Solo cuando se paren en la báscula a pesarse, que van a decir, ay, qué barbaridad. Pero como esta es la época de comer cositas sabrosas y buenas, pues vale la pena que lo hagamos. Pequeño sacrificio. Yo he probado esas cosas de Margarita y les cuento que no compiten con nadie. Son únicas. Así que haga su orden por ahí si le interesa. De cositas, búsquela por ese mismo nombre aquí en Facebook y le pregunta qué es lo que ella tiene para compartir con otras personas y estoy segura que no se va a arrepentir. Bueno, ¿quién más está por allí? Dice Guille Villamares. También está aquí. Qué bueno que pudiste llegar a tiempo. Yo estuve preocupada que tal vez el cambio de hora te afectara a ti y que no pudieras cuadrar tu tiempo, pero gracias por estar aquí. ¿Qué les digo? Bueno, se están acercando, ya hoy ayer comenzamos noviembre. Este año, no sé cómo lo consideran ustedes, pero este año ha sido un año muy particular, muy diferente, muy bendecido, porque todo el tiempo nosotros somos bendecidos, aun cuando las circunstancias que nos rodean no sean las mejores o las que nos gustaría más bien. Pero ha sido un año difícil. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que Noemí, bienvenida, buenas tardes, en que ha sido un año de tantas y tantas muertes como nunca yo antes había visto o me había dado cuenta. Todos los días nacen personas, todos los días mueren personas, pero en este año han muerto tantas personas conocidas, tantas personas con las que nos relacionamos alguna vez en el camino de la vida, tantas personas que con algunas de ellas teníamos una relación mucho más estrecha, no una relación esporádica de hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches o algo así, ¿no? Sino algo más cercano. Y se nos fueron.
se nos fueron con la pandemia, se nos fueron con tantas situaciones que se presentaron, depresiones, suicidios, accidentes, en fin, eh, variadas circunstancias y razones. Y todo eso ha sido porque en este año hemos visto más de cerca el deterioro de la raza humana, el deterioro de la fe, el deterioro del respeto de los valores, de la vida, de tantas cosas que hacen que nosotros, que convivimos todos en este planeta Tierra, hayamos tenido que enfrentar tantas y tantas dificultades. Déjenme decirle, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, pero ha sido hasta lo que va el año, que ya casi va a terminar, ha sido un año bien difícil. Mi esposo y yo hablábamos en días pasados cuando recibimos la noticia de 2 personas que fueron estudiantes de nosotros cuando trabajábamos en el departamento de educación. Y es triste porque empezamos a recordar cuántos de nuestros estudiantes, que por supuesto todos ya son personas adultas, ¿verdad? Porque de eso hace muchos años. Pero como que pensábamos que todavía estaban jóvenes para morir. Y muchos ya han bajado al descanso. Entonces, esta situación nos entristece un poco porque nos presenta una realidad que a veces no podemos entender. Pero en medio de todas esas cosas sabemos que Dios sigue al control. Dios no se olvida de sus hijos, y esta mañana mientras hacíamos nuestro acostumbrado tiempo de meditación espiritual, leíamos en el libro de Jeremías y veíamos cómo el Señor le decía a través del profeta Jeremías al pueblo: ustedes me han olvidado, ustedes me han cambiado, ustedes han vuelto sus rostros hacia ídolos, han hecho lo malo, han matado, han violado, han adulterado. O sea, y yo veía una lista que el profeta Jeremías representa allí de la queja, si se podría decir así, de la queja de Dios acerca de lo que sus hijos, el que él había creado, el que él había alimentado, el que él había sostenido. Y decía, pero ustedes escogieron todo eso y por eso yo volteé mis rostros para no verlos y los he dejado para que sufran. Y yo pensaba, ¿cómo se repite la historia, no es cierto? Y a pesar de que está escrito en la Biblia y lo podemos leer todavía, como dicen los mexicanos, no nos cae el 20, de que por culpa de nuestras malas decisiones y de nuestras acciones erradas, de dejar a Dios por fuera y de no hacer lo que tenemos que hacer y doblegarnos y humillarnos a Él, por culpa de eso es que estamos cómo estamos y dónde estamos. Pero no me deja de maravillar su misericordia, que todavía nos da oportunidad para enderezar lo torcido y para caminar en la dirección correcta. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero es lo que está en mi corazón y es lo que he querido compartir con ustedes. No sé si le di el saludo a ver, ¿es Nani o Nancy? No veo bien. Orfa está por aquí también, ¿verdad? Rosa María está aquí, María Cecilia y todas las que se vayan anexando. Gracias una vez más por el apoyo, por la presencia. Creo que hoy, por el cambio de hora, algunos van a estar un poquito perdidos mientras vuelven otra vez a ubicarse. No se preocupen que así estamos todos. Mi nieto hoy yo no sé ni cuántas veces ha mirado el reloj porque como que no lo puede creer. Joana, Dios te bendiga. Me encantó tu reflexión, tu decisión que pusiste de tomar este mes de noviembre en lugar de pedirle a Dios, de agradecerle.
Muy buena decisión, te felicito. Más de nosotros debiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, siendo que el reloj ha ido avanzando, vamos a tener nuestra oración de apertura y luego continuamos con el estudio bíblico que tenemos para hoy del personaje que ya estamos estudiando desde la semana pasada. Buen Dios que estás en el cielo, una vez más te invitamos para que a través del Espíritu Santo tomes la impresión, el control, las decisiones, las palabras, todo lo que vayamos a decir y hacer aquí, que pueda redundar para nuestro crecimiento espiritual, que podamos usarlo para nuestra vida personal, pero también para compartirlo con otras personas. Y que las lecciones aprendidas nos ayuden a encaminarnos por el sendero que tú quieres que vayamos, mientras estamos aquí en la tierra. Gracias por tu bendición. Lo agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos estudiando del libro de Éxodo, del capítulo 2. Y les invito a que si tienen sus Biblias, allí pues vengan conmigo a Éxodo capítulo 2, donde está el personaje de nuestro estudio desde la semana pasada, esta semana, y creo que lo terminamos la semana próxima si Dios nos da vida y salud. Estamos hablando de Jocabed, la maravillosa mujer que fue la madre de ese gran caudillo, de ese gran hombre a quien Dios le entregó la delicada y grande tarea de liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios y conducirlo hacia el camino correcto, la tierra de libertad que Dios había preparado para ellos y que por distintas razones no disfrutaron completamente ni en la forma como debió haber sido, porque hubo muchos cambios del plan en el camino. Pero aprendemos muchas cosas de ellos. Capítulo 2 nos presenta el personaje y hago un corto resumen de lo que estudiamos la semana pasada, donde se nos presentó a Jocabed. Se nos dice en el primer versículo que un levita, un hombre del clan de Leví, tomó por esposa a una mujer de esa tribu y se casó con ella y la embarazó. Ya sabemos que estaban medios emparentados y aunque aquí no se dice el nombre, más adelante en el capítulo 6, y creo, si mal no recuerdo, versículo 20, se habla del nombre de esta mujer que era Jocabed, casada con Amram, que era el nombre de ese levita, y que a las alturas de la historia donde comenzamos a estudiar la semana pasada, Jocabed había tenido con Amram 2 hijos, una hija que era Miriam, María, que aparece en otros documentos, pero que realmente es la misma persona, y Aarón, que era el muchachito más pequeño, el que le seguía a Miriam. En un tiempo de esclavitud y en un tiempo de opresión y de abuso, de latigazos y de tantas situaciones difíciles y de esclavitud, como era el tiempo en que Jocabed y Amram se casaron y tenían estos 2 hijos, en un tiempo en el que el faraón, que había sido amigo de José y que había bendecido tanto al pueblo hebreo, había muerto y ahora había un faraón que no conocía las virtudes ni las bondades que el anterior había tenido con los israelitas, ahora estaba en una condición de negación, de odio, de destrucción, de exterminar este pueblo porque lo veía demasiado próspero, demasiado fuerte, tuvo miedo de que se le devolvieran y que lo atacaran y que fueran más fuertes que él.
y que su pueblo así que tomó una decisión terrible, horrenda, de pedirle a 2 mujeres parteras que cada vez que estuvieran asistiendo en el parto a las hebreas, si veían que el bebé que nacía era varón, lo tiraran al río, lo mataran. Era que lo mataran. Ese fue la primera orden. Siendo que estas 2 mujeres no cumplieron con esa orden porque eran temerosas de Dios, como dice la Biblia. Entonces el faraón dijo, no, ustedes no lo están haciendo. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ordenar que a todo niño varón que nazca pequeño, lo echen al río Nilo. Ahora, hay que entender que echaban al río Nilo a aquellas personas que al juzgarlas las encontraban culpables y dependiendo del delito que cometieran, por ejemplo, si era una mujer la que cometía adulterio, le cortaban la punta de la nariz. Y a los que hacían otras traiciones y otros tipos de delitos, pues simplemente lo tiraban al río Nilo porque eso estaba plagado de cocodrilos y le servían de alimento a los cocodrilos. Lo que quiere decir que cada niño que tiraron al río Nilo era para que los cocodrilos se lo comieran. Ustedes se pueden imaginar qué cosa tan terrible. En medio de esa situación tan hostil y tan difícil, Jocabed descubre que está embarazada y tiene un hijo y es un niño varón. No diríamos la depresión, esa no es la palabra que debo utilizar. El estrés tan grande que debe haber tenido esta mujer al saber que le había nacido un hijo varón en condiciones como esa, tiene que haber sido muy grande. Yo me imagino como mujer que tiene que haber sido terrible. Y al verlo, dice la Biblia que ella lo vio hermoso. Porque no solamente lo vio lindo físicamente, sino que pudo, con el corazón de madre y la sensibilidad que Dios le dio, pudo ver en ese niño algo más que simplemente su hijo. Un regalo de Dios que posiblemente en algún momento Dios tenía algún plan especial para él. Bueno, allí dejamos la historia la semana pasada y la retomamos hoy con el versículo 3, porque Jocabed vio en su hijo más allá de lo que podemos ver en nuestros hijos físicamente. Entonces decidió, lo voy a esconder. Y lo tuvo escondido durante 3 meses. Ahora imagínate lo que es tratar de esconder un muchachito saludable, fuerte, activo, enérgico, a los 3 meses, que mueve los bracitos, que ya levantan la cabeza y la mantienen erguida, que ya balbucean sonidos y que cuando tú te acercas para hacerle alguna caricia o algún cariñito, hacen todos esos sonidos característicos de un bebé de los 3 meses. Déjame decirte, es muy difícil esconderlo. Y en el momento en que iniciamos hoy nuestro estudio, encontramos a Jocabed con semejante estrés, teniendo que tomar una decisión porque definitivamente ya no puede seguir escondiendo ese niño. La vida de ese niño ahora comienza a estar en peligro. ¿Qué va a hacer? Cualquiera puede escuchar el niño llorar, puede escuchar el niño quejarse, puede escuchar cualquier sonido, cualquier circunstancia. Recuerda que ellos eran permanentemente vigilados por todas partes. Esos egipcios contrarios que los tenían sometidos eran terribles contra ellos. Y la vida de ese niño en cualquier momento podía verse en peligro. Así que ante esta situación tan difícil, dice la Biblia en el versículo 3, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño,
fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Analicemos esta acción de Jocabed. Yo sé que hay circunstancias en la vida en las que a nosotras las madres nos toca tomar ciertos riesgos con nuestros hijos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llevas tus hijos a la escuela por primera vez. Eso es un riesgo. ¿Te das cuenta lo mucho que los niños cambian cuando comienzan a salir del ambiente protector del hogar y ya comienzan a compartir con el ambiente de la escuela, con otros niños, con la maestra y otros adultos que trabajan con ellos y que se relacionan con ellos en las escuelas? Eso es riesgoso, pero nosotros sabemos que tenemos que hacerlo porque tenemos que mandar a los muchachos a la escuela. Cuando nuestros hijos tienen que ir a las universidades y esas universidades no están en el mismo país o la misma ciudad donde nosotros estamos, ya nuestros hijos son ya jóvenes. Pero aún así, ¿no te parece que hay riesgo? Yo puedo recordar el día en que mi esposo y yo tuvimos que llevar a nuestros hijos al aeropuerto para que se fueran a estudiar a una universidad lejos, en otro lugar, en otro país donde nosotros no estábamos. Yo quiero decirte que en el camino de regreso del aeropuerto para la casa, yo estaba enojada. Enojada con Dios porque me tocó separarme de mis hijos. Y pregunto, ¿y qué culpa tenía Dios de eso? Ah, no, pero es que nosotros somos tan impredecibles como seres humanos que a Dios lo culpamos de un montón de cosas y a mí se me ocurrió en ese momento. Mi reacción fue decir, Señor, ¿por qué tú tienes que permitir que mis hijos se vayan para otro lugar? ¿Por qué no se pueden quedar aquí? Yo misma sabía la razón por la que no se podían quedar en una universidad allí, pero quería culpar a alguien. En segundo lugar, culpé a mi esposo y me enojé muchísimo con él. Estaba yo como una osa que le arrancan sus ositos desde pequeño, como una perrita que le quieren quitar sus cachorros. Enojada, enojada. No es fácil cuando te tienes que desprender de tus hijos. Y es difícil cuando van a casarse. ¿Sabes que algún día tenían que escoger una pareja para la vida? Pero no me vas a decir que no te preocupa. Por más que te guste la muchacha que escogió, por más que te guste el muchacho que escogió tu hija, te preocupas y sientes en el riesgo. ¿Será feliz mi hijo con esa persona que escogió? ¿Irá a ser feliz mi hija? ¿Me la irá a tratar bien? ¿Estarán contentos? Yo creo que sí, ese muchacho parece bueno, pero no sé. Es un riesgo que tomamos las madres. Y Jocabed está en este momento tomando un riesgo. Tiene que pensar en esa criatura, pero a la misma vez el riesgo es grande y tiene que tomar una acción. Así que, ¿cuál es la acción? Agarra papiros, que eran unos juncos, unas matas, unas plantas muy comunes en Egipto, que entiendo que ya no es tan común como antes. Construye con esos papiros un tipo de cesta. La cubre o la embadurna, dice la Biblia, con asfalto y con brea. Eso eran elementos que estaban a la disposición de ellos, porque con eso los egipcios, en cierta parte del proceso de embalsamar los muertos, que ellos lo hacían mucho, utilizaban esos productos. Así que ella, con el corazón roto, me imagino, con la gran preocupación de que tenía que hacer eso para salvar su hijo, construye con lágrimas, con oración y con mucho cuidado esa pequeña arquilla o cesta donde colocó al bebé. Colocarlo allí tiene que haber sido algo terrible. Pero hay decisiones en la vida que tenemos que tomar por nuestros hijos y las tomamos
por un elemento que es el que yo veo aquí que sobresale en esta historia. El elemento de la fe. Jocabed era una mujer de fe en Dios tan grande que ella sabía que si Dios le había permitido tener a este niño en estas circunstancias de esclavitud, con un decreto tan terrible como el que el faraón había dado, si él le había permitido esconder a este niño por 3 meses, evidentemente ese mismo Dios le iba a cuidar a ese niño a costa de lo que fuera. Ella sabía que lo tenía que llevar a donde habían llevado a muchos otros niños y no los habían colocado en cestas. Simplemente los habían tirado como pedazos de carne para que los cocodrilos se los comieran. Ella lo iba a llevar allí. Pero en su estrategia de salvar a ese niño, ella había pensado muy bien con oración y poniendo toda su fe en la bondad y la misericordia de Dios, que lo que ella iba a hacer iba a contar con la bendición de Dios. Óyeme, esto es fe. Y si yo le fuera a poner matemáticamente un exponente, yo se la pondría fe. No me atrevo ni siquiera a decir a qué potencia esa fe de Jocabed estaba elevada. ¡Qué convicción tan grande! La que tú y yo tenemos que tener con nuestros hijos también, déjame decirte. De que Dios los dirige, de que Dios los bendice, de que Dios tiene un plan y de que pase lo que pase, el Señor va a cumplir ese plan en la vida de nuestros hijos. Así que allá tenemos a Jocabed llevando a ese niño y dice que lo colocó entre los juncos que había a la orilla del río. ¿Sabes por qué lo colocó allí y no lo colocó en ningún otro lugar? Primero lo colocó allí entre los juncos porque así evitaba que la fuerza de la corriente del río se llevara la cesta río abajo y quién sabe a dónde hubiera ido a parar. Número 1, esa fue la razón por la que lo colocó allí. Y número 2, lo colocó allí porque ella ya sabía que allí cerca, por ese lugar muy cercano a donde estaba ese remanso de los juncos, la princesa, la hija del faraón, acostumbraba a ir a ese lugar. Y ella pensó, si lo consigue, si ve la cesta, puede que tenga compasión del bebé. ¿Qué clase de mujer estás viendo tú aquí? Me encantaría que pudieras decirme en esto, porque mira, hay algo que yo estoy consciente cuando escojo por la bondad de mi Señor y la impresión de la que Él me da para tomar la decisión de qué personaje estudiar con ustedes. Hay algo que yo estoy bien consciente. Estas son historias de la Biblia que a lo mejor la mayoría de las que me acompañan en este estudio las han leído muchas veces, han escuchado predicaciones muchas veces. Yo siempre he dicho esto en todo. Si tú miras los videos que yo tengo en mi canal de YouTube para repasar un poco lo que hemos estudiado, vas a encontrar que esta expresión yo la utilizo mucho. Estas historias ya las conocemos. Lo que pasa es que no nos detenemos a analizar detalles que leemos y no pensamos por qué están allí. ¿Qué quiso Dios hacer con esos detalles? ¿Qué yo tengo que aprender de lo que esos detalles me enseñan? Y por eso es que agarramos estas historias tan conocidas y las desmenuzamos buscando lo que podríamos aplicar al día de hoy. Ninguna de nosotras agarra un hijo y lo mete en una canasta y lo lleva y lo tira en ningún río de las ciudades o los pueblos donde vivimos. Pero los tiramos al río del mundo y del pecado en el que estamos viviendo.
Los estamos tirando a un mundo peor, a los cocodrilos de la droga, a los cocodrilos del sexo, a los cocodrilos de las confusiones que hay en el mundo. Y ellos están batallando allí constantemente. Y déjame decirte, tenemos que ver cómo vamos a protegerlos de todos esos cocodrilos, ¿ok? Porque algo más que te quiero decir, no te creas que porque crecieron tus hijos, o porque se casaron, o porque se fueron de casa, no los siguen persiguiendo los cocodrilos. Las decisiones son de ellos después de cierta edad, pero cómo los equipamos tú y yo son otras. Y ahora vamos aquí a lo próximo, porque aquí nos tenemos que ir paso por paso. Así que ya sabemos la razón por la cual hizo esa cesta, ya sabemos la razón por la cual la colocó donde la colocó, y entonces llevó a su muchacho allí, y allí lo dejó con oración, y le dijo a su hija, quédate en un lugar donde no te pueda... Vamos a buscarlo en la Biblia. Ok. Versículo 4. Pero la hermana del niño, que ya sabemos que se llamaba Miriam, se quedó a cierta distancia. No se quedó al lado de la cestita, porque si queda al lado de la cestita y la ven al lado de la cesta, rapidito van a decir, pues mira, esta es una nena hebrea y esto que hay, yo no sé qué es lo que hay en esa cesta, pero es de los hebreos. Pone en peligro la vida del muchacho. Se quedó a cierta distancia. ¿Quién tú crees que la preparó para lo que esa niña tenía que hacer? Aproximadamente los comentarios sobre la edad de esta niña está en que estaba más o menos entre los 11, 12, no más de 13 años. O sea que ya ella estaba grandecita. Y se quedó allí para ver qué pasaría con el niño, con la cesta. Su mamá la instruyó. Mija, usted se va a quedar ahí, quietecita, no se vaya muy lejos, donde usted pueda ver lo que vaya a pasar. Es posible, tal vez, que la princesa salga al río allí, tal vez a bañarse, tal vez a caminar por allí. Tú vas a estar pendiente, ¿eh? Si acaso tú ves que la princesa consigue la canasta, pues mira lo que vas a hacer. Instruyó a su hija, porque Jocabed, aquí yo veo, era una madre muy previsiva para todas las cosas, como debemos ser tú y yo. Vamos a tener todas las cosas visualizadas, y el Espíritu del Señor la estaba guiando, porque si alguien estaba cuidando a ese niño eran los ángeles de Dios, pendientes, no solo el ángel que le dio como madre, y el angelito que le dio como hermana, sino también los ángeles que estaban alrededor de ese canastito que estaba allí. Dice el versículo 5. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, lo que esperaba Jocabed que sucediera. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. Así que baja ella con sus doncellas, está allí para bañarse, las doncellas están paseando, imagínate la imagen, el cuadro, y de pronto, ¿quién? La hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Te voy a hacer una pregunta, a ver quién me la contesta. La cesta la vio ¿quién? La hija del faraón. ¿Estaba sola? No. ¿Estaba acompañada por sus doncellas? Sí. Ahora mi pregunta es esta. ¿Por qué tú crees que fue la hija del faraón la que consiguió la cesta y no ninguna de sus doncellas? Ellas estaban ahí. Dice la Biblia que fue la hija del faraón la
que vio la cesta y le dio la orden a una de sus doncellas que agarrara la cesta. ¿Por qué tú crees que pasó eso? Evidentemente, aquí volvemos a ver cómo Dios tiene cada detalle de la vida de sus hijos en control. Imagínate qué hubiera pasado si la cesta la consigue una de las doncellas que estaba paseándose por ahí. La hija de Faraón no se dio cuenta y una de las doncellas que estaba por ahí ve la cesta y dice, mira esta cesta. Y va y agarra la cesta. La hija del Faraón no se está dando cuenta, ¿eh? Y ella la ve, la destapa así, ve que hay un niño adentro, se da cuenta que es un niño hebreo, la tapa, la empuja y que se vaya arriba abajo, porque ella no va a agarrar eso. ¿Qué pasa si agarra esa cesta? ¿Qué pasa si empuja esa cesta arriba abajo? La doncella que agarró la cesta no sabía lo que había dentro, pero estaba cumpliendo una orden de la hija del faraón, porque era la hija del faraón, dispuesta por Dios, la que tenía que encontrar ese bebé. Ella era la que tenía que ver ese bebé. No era ninguna de las doncellas. Por eso dice que le ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón, dice el versículo 6, abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión. Pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Aquí hay dos frases interesantes. La primera es que cuando ella abre la cesta, tuvo compasión. Tenemos que entender que el padre de ella era cruel y que ella sabía que su padre había firmado una orden de que a todos los niños varones de los hebreos los tiraran a los cocodrilos del Nilo, los tiraran al Nilo. Ella sabía eso. Ella no estaba ajena a eso. Debido a que lo sabía, tuvo compasión de ese niño, porque seguramente esta palabrita me indica a mí que ella no estaba de acuerdo con lo que su padre había decidido hacer con todos esos niños. Y esa compasión era un atributo de esta mujer que podemos, sin temor alguno, ver reflejado en la vida de Moisés. Porque ella con él tuvo compasión desde que lo vio la primera vez. Y esa compasión no fue basada en simplemente, pobrecito, míralo. No, ella sabía, si yo no lo agarro, lo van a matar. Porque acto seguido aparece la otra expresión. Aclaró que se trataba de un niño hebreo. En mis manos, pensó ella, está la vida o la muerte de este niño. Y el Señor la llenó de compasión para que no cerrara la cesta, le dijera a la esclava, empuje esa cesta por ahí para abajo y que se lo coman los cocodrilos como se han comido a otros, porque ese es un hijo de un hebreo. Dios obrando grandemente en favor del niño y en favor de Jocabed. La fe de Jocabed, la verdad, mis amigas,
díganme ustedes si no es cierto. Era una fe que trasciende cualquier situación, porque déjame decirte una cosa, la fe no obra en lo que vemos. La fe obra en lo que no vemos ni nos imaginamos. Así que ahora está esa criatura allí. Y voy a traerte a colación algunas de las cositas que tengo escritas aquí y que podrás tener para tu disposición para un estudio más concienzudo y quizás más calmado, repasar. Y si lo quieres compartir con otras personas, no sé, he entendido y varias personas me han dicho que tienen grupos con damas que están estudiando, ¿no? Así que yo siempre hago esta hoja de estudio para que la puedas imprimir y usarla. Allí he puesto un comentario del comentario bíblico en la página 18 que dice: al abrir la arquilla, la princesa reconoció a un niño de los hebreos en el que lloraba. Compasión por el pequeño desvalido y simpatía por su madre hebrea desconocida la movieron a salvarlo, adoptándolo como suyo. El acontecimiento aquí descrito puede haber servido como un instrumento para producir un cambio. Apenada por la triste suerte de los niños hebreos, la hija del faraón quizá imploró a su padre que revocara su edicto asesino. Es posible que sí. Ahora tiene este niño en sus brazos, lo ha sacado de la cesta y aparece en el momento preciso. Porque acuérdate que Dios tiene siempre un momento exacto, ¿ok? No es ni antes ni después. En el momento preciso, versículo 7, aparece: la hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Fíjate qué calculado estaba todo por Jocabed. Una mujer excepcional, definitivamente. Completamente dirigida, completamente sometida humildemente a la voluntad de Dios. Y el versículo 8 dice: ve a llamarla, contestó la hija del faraón. ¿Y qué pasó? La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Aquí el cuadro es un cuadro que mientras más me lo imagino, quizás más admiración es la palabra. Siento por Jocabed. Más gratitud siento por la hija del faraón. Y más picardía siento por Miriam al actuar de esa manera, así como que, mire, ¿usted quiere que yo vaya y le busque una nodriza para que le cuide al niño y se lo críe? Si yo hubiera sido la hija de Faraón, dijera, ¿y de dónde salió esta muchachita? Pero ante la situación que todo estaba bajo el control de Dios, esa niña llegó en el momento oportuno con el mensaje oportuno. No habló de más, no habló de menos. Amiga, de esa nena también tú y yo tenemos que aprender. Porque en ciertas circunstancias de la vida hay que saber cuándo hablamos. Y de eso lo hemos estudiado en otras lecciones atrás. ¿Sí o no? Ah, sí, yo sé que sí. Así que traen a Jocabed. Y en el versículo 9 dice: y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Así fue como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Y voy a dejar esta historia hasta aquí
explicándote esto, porque la semana que viene vamos a concluir, si Dios nos da vida y salud, con esta historia. Quiero decirte que cuando fue Miriam a buscar a su mamá, tiene que haberle dicho: mamá, corre, 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 corre. La hija del faraón encontró a Moisés, encontró al baby, porque no se llamaba Moisés todavía. Encontró la cesta, mami, y yo le dije si quería que una nodriza la cuidara, y ella dijo que sí. Ven, mami, vamos, vamos, lo que tú estabas esperando pasó. Jocabed salió inmediatamente para allá. Y tú te puedes imaginar la Jocabed que se paró enfrente de la hija del faraón, mirándola con el bebé en sus manos. Ese bebé que era de ella, ¿ok? Era de ella. Con ese bebé en sus manos, diciéndole: toma este niño, mija, y críamelo, que yo te voy a pagar porque me lo críes. Ven acá. Yo ya quiero terminar la lección. Pero a mí me gustaría que, aunque fuera una persona, una de las que está en el chat, me dijera si usted hubiera sido Jocabed en ese momento, ¿qué reacción hubiera tenido? Voy a esperar unos segundos para que usted me diga, si usted hubiera sido Jocabed, la que puso ese bebé, la que hizo esa canasta con lágrimas, con oración, la puso en el rescoldo de esos juncos, esperando que la hija del faraón la encontrara. Mandó su hijita: mi hija, vaya, mire a ver qué va a pasar con el niño. Y si acaso sacan el bebé, usted dígale esto, a ver. Si usted hubiera sido Jocabed, dígame por favor, una sola persona, contésteme. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie se atreve a decirme? ¿Quién dijo fuerte? Dice por aquí el técnico que alguien dijo fuerte. Yo no estoy mirando. Atalía. A ver, parece que fue Atalía. ¿Quién dice? Yo quiero, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero compartir contigo un comentario que hay en el comentario bíblico que me agarra el corazón y me lo pone así. Me lo consterna, o sea, me saca de mi capacidad de poder visualizar el cuadro tranquilamente. Escucha lo que te voy a leer. Cuando Jocabed vio el cuadro y llegó ahí frente a la hija del faraón, y la hija del faraón le dice: toma este niño, críame lo que te voy a pagar. Parecería, dice el comentario, que ni por palabra ni por conducta ella, y esa ella es Jocabed, traicionó sus verdaderos sentimientos, ni reveló su verdadera relación con el pequeño. Ninguna lengua puede expresar qué dominio propio debe haber requerido esa hora tan tensa. Tomó al niño, ¿quién? Jocabed, como podría haberlo tomado una extraña cualquiera. Y sin embargo, en su corazón había gozo y alegría desbordante. Actuó como si ella jamás hubiera visto ese niño en su vida. Sigue diciendo la cita: si hubiera descuidado su vigilancia por un solo instante, la excitación podría haber puesto de manifiesto sus propósitos. Todo dependía
de que se mantuviera tranquila bajo las circunstancias más difíciles. Pero el amor puede soportar todas las cosas. Lo fundamental en todo servicio no depende tanto del intelecto como del corazón apoyado por el poder sustentador de Dios. ¿Qué clase de mujer era Jocabed? ¡Qué dominio propio! Yo te voy a decir una cosa. A mí se me hubieran salido las lágrimas. Cuando yo hubiera visto al niño, simplemente la expresión de mi rostro hubiera reflejado que ese muchachito yo lo conozco. Pues claro, si lo tuve dentro de mi barriga 9 meses, yo supujé y pasé muchísimo trabajo para parirlo. Sufrí por él tantos 9 meses pensando que sería varón o sería niña, lo tenía escondido, una serie de vivencias que esta mujer había tenido con su propio hijo y ahora ni siquiera se inmuta físicamente porque está decidida con fe a ver cómo Dios va a seguirla usando con ese niño para prepararlo y formarlo para la gran misión que Dios tenía para él. Ella no podía darse el lujo de con sus sentimientos echar a perder el plan de Dios. Y yo creo, ciertamente, por lo que veo en estos versículos, que así nosotros tenemos que aprender a controlar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque Dios quiere usarnos para propósitos especiales. Pero tenemos que aprender a ser mujeres controladas por el Espíritu de Dios. Mujeres cuyas emociones puedan ser sometidas a la voluntad de Dios y guiadas con fe, porque de lo contrario, muchas veces lo que Dios quiere hacer por intermedio de nosotras no se ve realizado porque nosotras no nos sometemos a esa voluntad divina. Definitivamente, hoy vimos una Jocabed de fe y de dominio propio. Y creo que tanto tú como yo tenemos que aprender mucho de esta mujer, porque el destino de nuestros hijos y el destino de la vida espiritual de muchos va a depender del nivel de fe y de dominio que nosotras tengamos. Amén. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, gracias por estos ejemplos bíblicos que en cada detalle nos enseñan tu grandeza, tu amor y lo que tú tienes preparado para nosotros. Como mujeres cristianas necesitamos aprender a desarrollar un grado de fe que trascienda, Señor, más allá de las expectativas normales. Y un dominio de nuestros sentimientos y de nuestras emociones entregadas a ti para que tú nos enseñes a controlarnos y así ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias por el ejemplo de Jocabed. Queremos seguir ese ejemplo. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, amiga, que has estado con nosotros en esta tarde. Que Dios te guarde y si Dios nos da vida y salud, terminamos la historia de Jocabed la semana próxima. Un abrazo cariñoso.